Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. La verdad es que, como estábamos comentando ahora con los responsables de la Fundación Juan March, es una auténtica maravilla ver una sala de cine llena, esta, la de al lado, también llena, y la cafetería, donde también se va a proyectar la película, también llena, con la gente sentada en el suelo para ver una película del año 1923. Así que millones de gracias por su asistencia. Bueno, vamos a ver El hombre mosca de Harold Lloyd y habría que empezar por contar algunas cosas sobre Harold Lloyd, ese cómico del cine de la etapa, sobre todo de los años 20. Nacido, por cierto, y esto tiene que ver también un poco con lo que vamos a ver, déjenme que les cuente algunas cositas muy rápidamente sobre su característica, sobre su carrera, sobre su persona. Nacido de una familia pobre, emigrante, 4 años después que Charles Chaplin y 2 años antes que Buster Keaton. Por tanto, estamos hablando de un cómico que vivió la misma época del cine de Hollywood, del cine cómico de Hollywood, que Charles Chaplin y que Buster Keaton. Harold Lloyd tuvo una vida particularmente agitada, como alguien que venía de una familia muy pobre, trabajadora. Trabajó como vendedor de cacahuetes, empleado de pajarería, repartidor de leche, cuidador de animales en un circo, telegrafista, portero y botones de pequeños teatros y boxeador aficionado. Sin embargo, por sus características, porque tuvo suerte, por lo que pudiera ser, por lo que fuera, el éxito le acompañó siempre, en casi todo lo que emprendió, y cuando comenzó en el cine debutó a los 19 años dentro de un western, dentro de una película del oeste, haciendo de indio. A partir de ahí, poco a poco, empezó a trabajar con un famoso productor y director de Hollywood, Hal Roach, y a partir de ahí empezó una carrera de cómico que fue progresivamente exitosa y de progresiva y creciente proyección y popularidad. Su primer personaje con el que empezó a darse a conocer en la pantalla se llamaba Luke el Solitario y guardaba algunas características quizá demasiado similares a las del personaje de Chaplin, al famosísimo Charlot. Ese que ven ustedes ahí es la primera caracterización cómica de Harold Lloyd, cuando era Luke el Solitario, como ven, con una caracterización muy familiar, que nos hace pensar inequívocamente en el personaje de Charlot. Bueno, el propio Harold Lloyd no se sentía cómodo con esa caracterización y poco a poco fue buscando otras cosas hasta que encontró otro personaje que será el que finalmente le hizo famoso, conocido como Winkle, aunque en España en aquellos años se le conocía simplemente como él, de la misma manera que en Francia se le conocía como Louis. El personaje de Winkle, que ya nos es familiar a todos, y que es el que ha quedado para la historia, la imagen que todos conocemos, Harold Lloyd dice que fue una invención suya. La paternidad de la idea se la disputa con Hal Roach, que dice que fue en realidad él, pero en fin. Lo cierto es que a partir de 1918, 1919, sobre todo, ese personaje comenzó a sentarse y con algún que otro incidente. En 1919, durante un rodaje, Harold Lloyd sufrió un accidente por el cual perdió 3 dedos de la mano derecha, una circunstancia que le llevó a disimularla y que le llevó de entonces en adelante a emplear un guante que disimulaba esa pérdida e incluso a disimularlo extraordinariamente bien en sus interpretaciones, de tal manera que prácticamente no se puede en realidad apreciar. El éxito creciente de sus películas hizo que a finales de esa década, a comienzos de los años 20, Harold Lloyd obtuviera ya el 80% de los beneficios de sus películas. Desde 1921 en adelante, que es la época de mayor popularidad y de mayor poder del propio Harold Lloyd dentro de Hollywood, sus películas empezaron a ser dirigidas por los 2 realizadores que dirigen la película que vamos a ver hoy, Fred Neumeyer
y Sam Taylor, los directores de El hombre mosca. En realidad, Harold Lloyd firmó muy pocas películas como director, tan solo algunos de sus primeros cortos de la serie de Winkle, la serie del personaje muy popular. En 1923, Harold Lloyd se casó con Mildred Davis, por cierto, la protagonista, la actriz de muchísimas de sus películas, la actriz también coprotagonista de El hombre mosca. Por tanto, la vamos a ver hoy en pantalla. La existencia de Harold Lloyd con su familia, con sus 2 hijos y con una niña adoptada, fue feliz, próspera y de riqueza, cabe decir, exuberante. A partir de ese momento, Harold Lloyd se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood, en el actor mejor pagado del mundo y en el 10º productor de Hollywood. Llegó a ser incluso uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Por esas mismas fechas, para que nos hagamos una idea del poder de Harold Lloyd y de su riqueza en los prósperos años 20, en esos años de optimismo sin freno, de capitalismo desenfrenado, camino, por cierto, del crack del 29, todo se ha dicho. Pero en esas fechas, en 1923, a partir de 1923, Harold Lloyd se construyó una mansión en Beverly Hills, conocida como Green Acres. Bueno, ahí le tenemos con su mujer y con sus hijos, en una imagen de prosperidad y felicidad familiar. Y ahí tenemos Green Acres. En realidad, un palacio con 44 habitaciones, 26 baños, 7 jardines, 12 fuentes, una piscina olímpica, una pista de tenis, terrenos deportivos, 2 campos de golf, 16 jardineros, 2 gobernantas, 2 mayordomos, 2 choferes, 3 secretarias. Hoy en día, Green Acres está considerado un lugar histórico en Estados Unidos y está valorado en más de 212 millones de dólares. Harold Lloyd protagonizó en total entre 180 y 190 cortos, 11 largometrajes mudos, 7 largometrajes sonoros. Es decir, la producción y la filmografía completa de Harold Lloyd suma más que toda la obra de Charles Chaplin y de Buster Keaton juntos. A diferencia de la mayor parte de los cómicos de Hollywood, Harold Lloyd fue, por tanto, un triunfador nato. Un historiador británico, uno de los más grandes historiadores británicos, Kevin Brownlow, lo explicaba muy bien. Decía, se casó con su prometida, culminó éxito tras éxito, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, triunfó en el mundo del cine. En esta situación, la catástrofe suele ser inminente, pero en su caso no fue así. Eso tiene que ver también con el carácter de los personajes que interpretó, mejor dicho, del personaje que interpretó una y otra vez al que fue perfilando en distintas caracterizaciones a lo largo de toda su filmografía. Un personaje emprendedor, un personaje empeñado en conseguir sus objetivos, prácticamente incompatible con el sentimentalismo característico de Chaplin, por ejemplo. Su obra, la película que van a ver hoy, El hombre mosca, lo expresa muy bien, ahora les comento algo sobre ellas, es fruto del espíritu de su época, del triunfalismo de los años 20 primero y después, a comienzos de los años 30, de la necesidad de la reconstrucción económica del país tras el crack del 29 y la Gran Depresión. Su personaje, famoso Winkle, vestía siempre ropas corrientes o las correspondientes a cualquiera de los personajes que interpretaba, y se caracteriza sobre todo, como bien sabemos, por sus gafas. Pero las gafas de Harold Lloyd no son gafas de alguien que no podía ver o que tuviera miopía o que sufriera algún defecto en la vista. Sus gafas le acompañan siempre en cualquier circunstancia. Las lleva para dormir, en la pantalla me refiero, las lleva para dormir, para mantener una pelea debajo del agua, o para jugar al béisbol, o para escalar un edificio, como le vamos a ver. Bueno, estas son algunas de las imágenes de su palacio, de su hábitat. Ese es un salón con un árbol de Navidad al fondo, y ese es Harold Lloyd en una de las escaleras de su casa. Interpretara el personaje que interpretara, como lo ven aquí, siempre con sus gafas, inequívocamente, no se las quitaba absolutamente para nada, interpretara a un vaquero o a un jugador de béisbol.
Nunca las utilizó como pretexto para un gag ni para fingir algo de miopía. Nunca hacía bromas con sus gafas. Ahí no estaba la comicidad ni el sentido del humor de Harold Lloyd. Más bien parecen casi como algo congénito, puesto que también aparece con ellas para caracterizarse a sí mismo en su propia infancia, como en una película que hizo que se llamaba El mimado de la abuelita, o en otra como fue La garra del gato, e incluso para caracterizar a sus antecesores, como su abuelo, un abuelo sudista, en la película El mimado de la abuelita. Así aparece él, caracterizado como su abuelo en esa película, siempre con las gafas puestas. Y siempre consiguiendo todo lo que se proponía, absolutamente todo. En la vida, en el trabajo y, por supuesto, en el amor. Su personaje era fácilmente identificable por el público norteamericano de su época y su esfuerzo siempre era recompensado. De hecho, se publicitaba con dos eslóganes. Uno, todo es posible para el que quiere emprenderlo. El otro, la fortuna sonríe siempre a los audaces. El optimismo de los años 20, el optimismo del triunfalismo, del mito del self-made man americano, condensado en un personaje cinematográfico. El propio Harold Lloyd lo explicaba así. Mi personaje significaba algo importante. Yo simbolizaba el pequeño hombre emprendedor. Podía enfrentarse siempre con el hombre más fuerte o con la situación más difícil. La gente reconocía en él aquello que ellos querían o que les hubiera gustado hacer. Hacía cosas que a la gente quería hacer y no podía hacer. Durante los felices años 20 de aquella época, Harold Lloyd fue el prototipo del triunfo de la voluntad en el seno de una sociedad que no admitía fracasos. Su personaje tenía siempre el éxito asegurado. El fracaso quedaba para Charles Chaplin. A diferencia de Chaplin, el personaje de Harold Lloyd nunca se queda solo al final. Siempre conseguirá a su novia, a su amada, a su esposa, a la mujer a la que quiere. Siempre sus esfuerzos obtendrán algún tipo de recompensa amorosa, laboral, social o económica. Sin embargo, su personaje más frecuente es el del joven humilde, con aspiraciones de triunfo, como sucede en El hombre mosca, la película que vamos a ver, donde Harold Lloyd interpreta a alguien que se va de su pueblo, de su pequeña ciudad, a la gran ciudad para ganarse la vida, para conseguir ganar dinero con el que pueda casarse con su novia. Se emplea, como van a ver ustedes, como empleado de unos grandes almacenes para conseguir el dinero necesario para casarse con su prometida. Frecuentemente, el personaje que interpreta Harold Lloyd, dispuesto a conseguir sus objetivos, caiga quien caiga y a costa de lo que sea, se ve obligado a comportarse de forma, digámoslo así, poco ética, de forma a veces descaradamente egoísta y a veces sin otra coartada moral que la eficacia para conseguir sus propios intereses. Como el personaje de Chaplin, el personaje de Harold Lloyd tiene también a veces algo de sádico y de egoísta, pero mientras Chaplin reacciona así para defenderse, el personaje de Harold Lloyd se sirve de los demás impunemente para conseguir sus propósitos. Y eso también forma parte de la comicidad de sus películas. Su objetivo, como lo van a ver en El hombre mosca, es siempre el de triunfar en la vida a través, bien de su carácter, inasequible al desaliento, a través del amor, mediante la lucha por conseguir la mujer a la que él quiere, a través de la posición social, escalando posiciones en el mundo social o en el mundo laboral, o a través de la popularidad. A través de esas cuatro vías, de su carácter, del amor, de la posición social o de la popularidad. El otro rasgo más frecuente del personaje de Harold Lloyd es su timidez. A pesar de su timidez, y siempre peleándose con ella, su personaje conseguirá todo su propósito. Su comicidad, la comicidad, el sentido del humor de Harold Lloyd, nace también un poco de algunas de esas características. Se ha dicho muchas veces que es una comicidad, un sentido del humor, si se quiere, un tanto frío, un tanto matemático. Él también lo expresaba de forma muy seca y muy contundente, muy operativa, casi empresarial. Decía: si las ideas que utilizamos provocan la risa, entonces son gags, es decir, golpes de humor. Si no producen nada, se trata simplemente de errores
y busquemos otra cosa. Sus gags, su sentido del humor, surge de lo cotidiano y sobre todo de la resolución inverosímil de situaciones habituales. Ahora lo van a ver, sobre todo en el comienzo de la película. Ahora citaremos un par de cosas, eso se hace muy evidente. Como casi todos los cómicos de Hollywood de la época y como durante mucho tiempo en el cine de Hollywood, y no solamente en la etapa muda, en la etapa silente, sino también después y sobre todo dentro del género de la comedia de los años 30, los guionistas de Hollywood, los cómicos de Hollywood, no trabajaban en solitario, trabajaban con un amplio equipo de colaboradores. Harold Lloyd llegó a tener contratados a 8 gag men, es decir, hombres que escribían gags para situaciones apropiadas para él, hombres que inventaban gags, que inventaban ocurrencias, que inventaban golpes de humor, siempre dentro de situaciones apropiadas para él. Como también con muchas otras películas y como muchos otros en Hollywood, Harold Lloyd llevó hasta el paroxismo la costumbre de hacer pases previos, pases para probar las películas antes de los estrenos, de esas famosas previews que se hacían habitualmente y que en el caso de Harold Lloyd se hacían de manera sistemática a lo largo de todo el territorio nacional. Él extraía después conclusiones para remontar las películas e incluso para rodar escenas nuevas de todo aquello que no había funcionado, buscando de esa manera un producto que resultara más satisfactorio en términos cómicos. Sus detractores, que los tiene, le acusan de ser un tecnócrata de la comedia, de alguna manera de ser demasiado frío. Sin embargo, su indudable comicidad se basa en una utilización, en un manejo, en un tratamiento realmente habilidoso, realmente ingenioso, con una enorme inventiva de todo tipo de equívocos. Al comienzo de la... Por hacerles una idea, lo van a ver al comienzo de la película, al comienzo del Hombre Mosca. Ahí tiene una imagen, le vemos entre rejas, con una horca al fondo, con un guardia a su lado, mientras está despidiéndose de su amada y de otra mujer, creo que es la madre de ella. Les ven ahí, llega incluso un sacerdote, parece que le está dando casi la extremaunción, o que se está despidiendo. Él es el comienzo de la película, no les estoy estropeando nada, es justo el comienzo, es la primera imagen de la película. Pasan a despedirse y en un solo cambio de plano, en el contraplano, inmediatamente después descubrimos que en realidad estábamos en una estación de tren. Estaba despidiéndose para coger el tren, sin más. Sin embargo, las primeras imágenes nos habían hecho creer que estaba prisionero y a punto de ser ahorcado. De ese tipo de equívocos, sobre ese tipo de equívocos funcionan y están construidas la mayor parte de sus películas. La secuencia inmediatamente siguiente, la van a ver, cuando él trate de coger el tren, va a generar un nuevo equívoco que él va a resolver con la misma naturalidad, que es precisamente de donde extraía su humor y de donde de alguna manera nace su particular sentido del humor. La otra gran fuente de comicidad son las persecuciones, las hazañas prácticamente inverosímiles de su personaje. Harold Lloyd era un gran acróbata y esas hazañas inverosímiles, por supuesto, culminadas siempre con éxito, como corresponde a la naturaleza de su personaje. Van a tener ustedes también ocasión de verlo en una de las más famosas, que es toda la larga secuencia final de la película de El Hombre Mosca. Por cierto, antes del Hombre Mosca, ahora si me da tiempo se los voy a poner a ustedes, dura solamente 2 o 3 minutos, había protagonizado ya algunas otras hazañas acrobáticas en los sitios más inverosímiles y concretamente una que se considera de alguna forma un antecedente de la que vamos a ver hoy dentro de una película que se titulaba Siempre Fuerte, Never Weaken, de 1921, que fue su última película de 3 bobinas, su última película de duración corta, aquella película duraba 29 minutos. La película que vamos a ver hoy, El Hombre Mosca, está inspirada, por lo demás, en el hallazgo que para Harold Lloyd supuso
el encuentro con un auténtico hombre araña, un hombre que escalaba edificios y que escalaba todo tipo de superficies, que se llamaba Bill Struthers. De hecho, cuando trabó conocimiento con él, le propuso de inmediato participar en una película, lo contrató y no solamente eso, sino que además le dio un papel. De hecho, este hombre, el auténtico hombre araña, interpreta al personaje que en la película es perseguido por la policía, ya lo van a ver ustedes. La famosa escena final de la película, una de las más famosas no solo del cine de Harold Lloyd, sino de toda la historia del cine, la escena de la escalada del edificio, fue rodada en unos grandes almacenes de un amigo del productor, desde que los almacenes cerraban por la tarde hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Para rodar esa escena, realmente espectacular, ya lo van a ver, se construyó un decorado que reproducía parte del edificio. Aquí bueno, esa es la imagen culminante, ahora volveremos a hablar de ella. Ese es el decorado. Como ven, es un decorado construido en la terraza del edificio. Lo que hay debajo de Harold Lloyd, y ahí sí que está Harold Lloyd en persona, es un mullidito colchón, para que no le pase nada. Y lo que ocurre es que todo es un trucaje óptico. Aquí no hay efectos especiales, ni estábamos todavía en la época de los efectos especiales, ni mucho menos todavía en el universo digital. Todo lo que hay en la película son trucos ópticos a base de maquetas y de los determinados ángulos de cámara. De hecho, esa es la razón por la que, a medida, lo van a ver ustedes, a medida que el personaje va escalando en el edificio, de hecho, de forma inverosímil, improbable, del todo imposible, la perspectiva de la calle del fondo se permanece inalterable, que es de alguna manera lo que nos permitiría descubrir, entre comillas, el truco óptico empleado. La imagen que todos ustedes conocen, que han visto reproducida cientos de veces, en uno de los momentos más famosos, se convirtió con el paso del tiempo, como sabemos, en una imagen icónica, en una imagen de referencia, no solamente del cine de Harold Lloyd, no solamente del cine cómico de la etapa muda, sino en realidad de toda la historia del cine. De hecho, es una imagen que hemos visto citada posteriormente en algunas películas. Probablemente alguno de ustedes recordará Regreso al futuro, la película de Robert Zemeckis, donde vemos también a uno de los personajes colgado del reloj, y mucho más recientemente La invención de Hugo, con el personaje protagonista, la película de Martin Scorsese, colgado también como Harold Lloyd de las agujas del reloj, en una secuencia de explícito homenaje y reconocimiento a la memoria de aquel cine y de aquella época. Es una imagen que ha traspasado fronteras y que se ha convertido en, que se ha utilizado para miles de cosas, para objetos, para decoración de murales, para todo tipo de gadgets, para todo tipo de murales, para todo tipo de relojitos, para todo tipo de merchandising, camisetas, etcétera, etcétera. Bueno, como le pasó a muchos otros cómicos del periodo mudo, con la llegada del sonoro, poco a poco la trayectoria de Harold Lloyd fue de alguna manera decayendo, y su trayectoria posterior a lo largo de la etapa sonora ya no fue ni muchísimo menos tan brillante. Todavía realizó 7 largometrajes sonoros, pero de alguna manera muchos de ellos no tenían ya ni la originalidad, ni la fuerza, ni el ímpetu, ni quizá la sinceridad de toda su obra más brillante es toda la de los años 20, y la película que vamos a ver hoy, El hombre mosca, está entre sus títulos más importantes. Finalmente, en 1953, la Academia de Hollywood le concedió a Harold Lloyd un Oscar especial, todo tipo de ilustraciones, en fin, la imagen se ha repetido 1000 veces, como pueden ver, ahí lo tienen. Finalmente, en 1953, Harold Lloyd recibió un Oscar honorífico por el conjunto de su trayectoria por parte de la Academia de Hollywood. Paradójicamente, los últimos años de Harold Lloyd no fueron ni muchísimo menos tan felices, graves problemas familiares con el alcohol de alguno de sus miembros, divorcios, etc.
pero Harold Lloyd nunca dejó de emprender y de iniciar sus propias aventuras. Descubrió un procedimiento de fotografía estereoscópica en color, nunca dejó de practicar deportes, llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de Beverly Hills, llegó a ser el máximo dirigente, por cierto, de una secta francmasónica, la Supreme Imperial Potestate, a la que, por cierto, también pertenecía el presidente Truman. Se dedicó a realizar obras benéficas, financió hasta 17 hospitales para niños y finalmente murió de cáncer de próstata en 1971 a los 77 años de edad. Les pongo a continuación unas imágenes de la película que les comentaba, Siempre Fuerte, Never Weaken, donde le vamos a ver en situaciones pues muy equivalentes o muy parecidas a las que le vamos a ver hoy. Cuando vean ustedes la larga secuencia final del hombre mosca, van a reconocer perfectamente este tipo de dificultades, de acrobacias, este permanente tour de force de su personaje, enfrentado siempre a todo tipo de dificultades, de las que va, cuanto más complicada y difícil fuera la situación, de forma más inverosímil saldrá de ella. De ahí nacía su sentido del humor. Lo van a ver una y otra vez en El hombre mosca. ¿Les parece difícil? Más difícil lo va a tener en la película que vamos a ver a continuación. Es una secuencia que se considera el antecedente directo de la que vamos a ver hoy. Como muchos de los cómicos de Hollywood, sobre todo de aquellos años, Harold Lloyd perfeccionaba una y otra vez aquello que le había dado éxito, aquello que mejor sabían hacer o que mejor les funcionaba. De la naturalidad con la que salía bien de lo más complicado, sale también su sentido del humor. En esa naturalidad, en esa espontaneidad, reposa una buena parte de la comicidad de Harold Lloyd.
Muchísimas gracias a todos. Que disfruten.